Bueno, Paula, no sé por dónde estás, pero les doy la bienvenida a todos, a todas. Les agradezco que me acompañen. Este pretende ser un espacio de encuentro y de aprendizaje, especialmente para nosotros, los docentes, que tenemos que hacer de la escritura, pedagógica, un documento. Nosotros documentamos situaciones pedagógicas todo el tiempo. Documentamos situaciones cuando estamos en una reunión de padres, cuando nos solicitan informes, cuando debemos dar cuenta de los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. Esa escritura requiere, ¿sí?, de ciertos códigos, de ciertas formas, de cierta manera de comunicar la situación pedagógica de nuestros alumnos. Con ustedes hoy está Paula. Más allá de sus títulos académicos, yo la quiero presentar como una compañera generosa, como una compañera que se sumó a esta idea mía de venir y que trabajemos juntas y que mostremos esto que ella tan bien lo ha plasmado en un libro. Así que te agradezco, Paula, la generosidad, y te agradezco que en ningún momento dudaste de poder formar parte de este espacio de aprendizaje para nuestros alumnos. Y te agradezco que también te comprometas con la formación docente, en la cual nosotros en este momento somos responsables. Así que te agradezco a todas mis alumnas que están acá, que me siguen en esta propuesta. La verdad lo valoro mucho y bueno, estamos prontas a escucharte y dispuestas a aprender de tu palabra. Gracias, Paula. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio que, como dice el CIRA, es un espacio donde vamos a aprender todos. Y en esto siempre hago hincapié en cada una de las charlas, en que en realidad yo voy a exponer un punto de vista a raíz de una investigación que hice, y surgió esto de la escritura de informes y de actas escolares, pero que en realidad es un tema que está como comenzando, digamos, no hay mucho material al respecto, de ahí la idea también de escribir el libro, y la idea es que cada uno desde su mirada y con sus experiencias pueda hacer las preguntas que necesite y hacer los aportes, ¿sí?, que considere necesario, ¿sí? Así que bueno, yo les comento que comencé mi carrera en educación como profe de inglés. No me hacía feliz ser profe de inglés y no me hacía feliz enseñar. Hice lo que llamábamos en aquel tiempo el magisterio. Después hice psicopedagogía, grafología, soy grafóloga también a nivel nacional y soy licenciada en psicopedagogía, estudié en UFLO, y siempre fue con la inquietud de seguir aportando a la educación, como dice Cira también, y no comento todo esto a modo de, como se dice, lo común, sacar chapas, sino para decirles que en todos los ámbitos en los cuales he estudiado y he trabajado, la escritura de informes es un eje. Nos va a pasar siempre que desde el rol que estemos en la escuela, siempre por algún motivo tenemos que escribir un informe o tenemos que redactar un acta sobre alguna situación en particular, ¿sí? Por esto la inquietud de la charla y de seguir ahondando en el tema. Nos vamos a manejar de la siguiente manera. Decíamos con el CIRA que en un comienzo vamos a tener los micrófonos silenciados por una cuestión de la interferencia y de otras cuestiones que desde lo virtual, bueno, estamos todos aprendiendo y pueden surgir. La familia se suma, que yo acá tengo hasta mi esposo, tengo otra familia que está escuchando, y bueno, en casa también puede pasar lo mismo. Cuando terminemos la parte de exponer,
vamos a habilitar los micrófonos, según diga el CIRA, o en el chat pueden ir escribiendo las preguntas. Lo que sí les digo es que como voy a poner un PowerPoint, no voy a poder contestar en el momento, porque no sé si es esta aplicación o qué, cuando pones el PowerPoint, yo en mi pantalla solamente veo el PowerPoint, no las veo a ustedes y no puedo registrar el chat. Entonces, hacemos la exposición y luego habilitamos las preguntas, ya sea por micrófono o en el chat, como ustedes quieran. Y por otro lado, les voy a dejar mi correo, porque ustedes van a recibir, si me lo piden, este PowerPoint que vamos a pasar ahora y qué material es recomendable tener, o sea, la lectura para trabajar en esto de la redacción, ¿sí? Esa va a ser la dinámica. Bien, vamos a presentar el PowerPoint. Bien, antes de empezar con el PowerPoint, les quería decir que vamos a tomar esta perspectiva de la escritura de informes desde dos focos. Uno va a ser la escritura del informe desde la escuela común, desde la escuela primaria, ¿sí? Porque nos puede pasar que nosotros necesitemos la escritura de ese informe por parte del docente. Y después vamos a tomarlo desde el enfoque de la escuela especial, o sea, los dos enfoques. Las estructuras de los informes son totalmente distintos y está bueno tener la mirada de lo que vamos a solicitar a la escuela, a la maestra de grado, ¿sí? Porque muchas veces en la redacción se pierde la esencia y la escuela especial necesita otro tipo de aportes. Entonces, en cuanto sepamos qué necesitamos, podemos transmitírselo a la maestra de grado, ¿sí? Vamos a pensar primero en todos los ámbitos qué significa la palabra informe. La palabra informe viene de informare y significa dotar de forma. Lo que vamos a dotar de forma es, la docente de grado va a tener la descripción de la situación de este alumno, alumna, y en escuela especial se va a tener la mirada que se tiene desde allí y vamos a darle nuestra impronta, ¿sí? De esta placa, lo que me parece más importante es pensar que es un documento. Saben que mientras no sucede nada con este alumno o alumna, vamos a estar todos bien. Pero en cuanto suceden cosas, el informe, este documento pasa a ser protagonista. Pero más allá de eso, que el informe pasa a ser protagonista, hay un emisor, que en este caso somos nosotros, que vamos a escribir desde educación, ¿sí? Y el tema es que va a haber un receptor. Aunque parezca muy obvio, a veces ahí está la dificultad de la escritura del informe. ¿Por qué? Porque yo como emisor puedo pretender escribir algo, ¿sí? Que me parece que es claro, que se entiende, pero quizás así no sea, y el receptor le va a dar su impronta, ¿sí? Y puede llegar a malinterpretar lo que está leyendo. Entonces, de esta placa lo que nos vamos a llevar es que es un documento, ¿sí? Que hay un emisor y un receptor, que el emisor puede pretender decir algo, pero que el receptor puede interpretar otra cosa. Esto puede traernos problemas, inclusive podemos tener hasta juicios por algo que escribimos y que, no sé, se utilizó un vocabulario que no correspondía, escribimos en el caso de escuela especial un diagnóstico que no corresponde tampoco, porque miramos mal el certificado, bueno, ahora lo vamos a ver en profundidad, pueden haber otras situaciones que nos lleva a que el receptor nos haga problemas cuando se lee ese informe, ¿sí? Bien. Y en esto de que es un documento, decía que mientras no sucede nada estamos todos bien, pero cuando pasa, están los problemas, nos puede suceder en cualquier ámbito, en cualquier rol que estemos trabajando en la escuela, en cualquiera de los niveles y modalidades, tener un juicio por esto, ¿no? Puede pasar también que uno hace el informe, no sabe en manos de quién cae y también puede ser utilizado. De repente hay una situación con un estudiante y interviene una parte judicial y bueno, se requiere ese informe, entonces
siempre digo, tengamos cuidado cuando se escribe porque no sabemos en manos de quién va a caer ese papel, ¿sí? Los tipos de informes. Existen muchos tipos de informes, pero el que tiene que ver con todo lo escolar es un informe netamente interpretativo, por lo que yo les decía en la placa anterior, ¿sí? Porque va a haber un receptor que va a interpretar, ¿sí?, lo que ese emisor quiso decir. Bien. Se supone que un informe interpretativo lo que busca sobre todo es dejar en claro algo. Vuelvo a insistir que muchas veces ese es el problema. En esta búsqueda de dejar en claro algo, si no utilizo el vocabulario que corresponde, los términos que corresponden, ¿sí? Esto de dejar claro puede quedar muy lejos, ¿sí? Y de esta placa lo que me parece muy importante es esto de que constituye una herramienta. Saben ustedes que cuando se arma la mesa de inclusión, que es cuando se reúnen los inspectores para definir si el niño recibe o no una maestra de apoyo a la inclusión, una de las cuestiones que tienen más en cuenta es la escritura de ese informe. Entonces, en el caso de que lo escriba la maestra de grado, se le van a pedir ciertas cuestiones que no pueden faltar, ¿sí? Y luego también, cuando ya está con MAI, se le pide a la MAI los informes de proceso, los informes que corresponden a la evaluación general. Bueno, ahora vamos a ver las instancias. ¿Y qué sucede con esto? Que esos escritos constituyen una herramienta que es base para que alguien tome una decisión. Por ejemplo, en el caso de que la escuela común solicite una MAI, el informe del docente va a definir en parte si esa MAI se da o no se da. ¿Por qué? Porque según la mirada que tenga esta docente, se puede definir cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene ese estudiante, y entonces así se pueden definir los inspectores si es necesario o no que la MAI esté dentro del aula, ¿sí? Tengamos en cuenta la demanda. Saben ustedes que hay estudiantes en lista de espera, entonces esta MAI que está siendo tan requerida, ¿sí? Obviamente tiene que haber un argumento y una justificación válida. Por esto digo que en todos los ámbitos también los informes constituyen una herramienta importante. Me pasó dando clases en un segundo grado ya hace muchos años, en escuela común, que dos papás, bueno, estaban separados, el papá fue a buscar al nene a la escuela, no había medida perimetral, entonces la escuela tenía que entregar al nene sin miramientos, y bueno, sucedió que en realidad el nene no quería ver a ese papá, suponemos a la distancia que había cuestiones de violencia y demás. Entonces, bueno, se toma la decisión de que el nene no salga a ver a su papá, se explica al padre, el padre se va enojado. Entonces, a los 3 meses recibo un pedido de parte de juzgado de un informe de este nene, un informe pedagógico, y también el acta de lo ocurrido ese día. Y bueno, dicho sea de paso, el directivo también tomó los recaudos y se hizo el acta. Bueno, yo escribí mi parte, se firmó, estaba todo en regla, pero digo, fíjense como una situación que es netamente de vínculo familiar llevó a que la escuela estuviera involucrada y después desde juzgado se solicitaran los escritos correspondientes. Entonces, vuelvo a decir que a la hora de escribir el informe pensemos que puede constituir una herramienta para que alguien tome decisión sobre ese estudiante, que involucra también que a veces se pierda mucho tiempo cuando ese informe es rechazado porque las palabras no fueron adecuadas, porque no se escribió lo que se pedía, porque se perdió la esencia de lo que se estaba necesitando. Entonces, por ejemplo, en el armado de legajo de escuela común para escuela especial, si escuela común no se maneja como corresponde, se pierde mucho tiempo, y la verdad es que el tiempo es de ese estudiante. Si más allá que estamos todos involucrados en corresponsabilidad, lo pierde la familia, lo pierde el estudiante.
Bien. ¿Cuáles son las características del informe? Acá vamos a mezclar un poquito porque tiene que ver tanto con el informe de escuela especial como el de la de escuela común, ¿sí? Lo que va a diferir nada más va a ser la estructura, que la vamos a ver después. Pero bueno, las características son las mismas para ambos informes. Por supuesto que son singulares porque no hay dos personas totalmente idénticas. Entonces, se supone que los informes tienen que ser netamente singulares en relación a las características de ese estudiante. A veces pasa que en el apuro de escribir tenemos plantillas en la computadora y tenemos en la parte del membrete un nombre y en el desarrollo del informe dice otro nombre. Bueno, esto habla también de poder revisar, de tener los tiempos oportunos para no enviar un informe que no esté correcto, ¿no? Bueno, son temporales, se escriben distintos informes en ambas escuelas. En escuela especial existe un acta de acuerdo en un comienzo, después un informe que es a mitad de año, un informe final, o sea, hay distintas instancias donde la escuela especial tiene que escribir estos informes, ¿sí? Y en relación a la escuela común, pasa a veces que también en el apuro se escribe el mismo informe en marzo que en diciembre, y la verdad es que no debería pasar porque sucedieron cosas. Se supone que de un mes al otro, de un día al otro pueden suceder cosas, y en esto de mencionar los cambios que fueron surgiendo, se mencionan tanto los cambios positivos como los negativos. Muchas veces se tiene en cuenta esto de los cambios cuando son cambios negativos, como resaltando qué fue lo malo, entre comillas, que pasó. Y la verdad es que se deben mencionar tanto los cambios positivos como los negativos. Si sucede, por ejemplo, que un alumno al comenzar la cursada no hacía foco en la mirada y de repente pasaron los meses y con todo lo adaptativo logra sostener la mirada o logra, en algunos casos que tienen dificultades hasta para tocarle la mano a una persona o a un compañero, ¿sí? Lo logra, esto del contacto, está buenísimo poder mencionarlo. Bien, del lenguaje claro y preciso, ¿sí? Que si tiene que rozar por algún motivo algún vocabulario técnico, tengamos las herramientas para argumentar después por qué lo mencionamos, ¿sí? Sin apreciaciones personales. Podríamos pensar que es obvio que no tiene que tener apreciaciones personales, pero les puedo asegurar que he leído muchísimos informes donde lo subjetivo está a flor de piel, ¿no? Entonces, se dice lo que se piensa de la situación hasta de esa familia, del alumno, o sea, no se logra la objetividad y esto de la apreciación personal, sepan que nos puede jugar en contra porque ahora estamos mucho con esto de los juicios por discriminar, los juicios porque dijo algo que no me gustó. Entonces, bueno, no es para que nos asustemos, sino para que tengamos cuidado, ¿sí? Y esto que es sumamente importante es que poseen estructura, ¿sí? Yo les había mencionado hace un ratito que la estructura del informe de escuela común va a ser uno y la escuela especial utiliza otro tipo de informes, ¿sí? Sobre todo en esto de la evaluación del proceso. A ver, vamos a ir directamente al grano para no irnos tanto. Acá, bien. La escuela común, siempre tengan en cuenta que tiene que tener un encabezamiento. Tenemos que pensar de dónde sale este informe, entonces tiene que tener el nombre de la institución, el nombre del alumno, la fecha, el motivo del informe, ¿sí? Todo esto va en encabezamiento. Y siempre recomiendo que en el encabezamiento también diga quién es el directivo, ¿sí? Porque en las instituciones, saben ustedes que sobre todo en lo que es el Estado, hay un movimiento vertical. Entonces, el docente siempre tiene que tratar de que ese informe salga con la supervisión de un directivo o quien lo esté reemplazando por algún motivo, ¿sí? Pero vuelvo a decir que mientras no pasa nada, el informe sale y estamos todos bien. Pero si hay alguna situación con ese estudiante, seguramente, obviamente se le va a comunicar al directivo, y si el directivo no sabe que ese informe salió,
no habla bien del docente y no habla bien tampoco de la comunicación que se tiene. Estamos siempre viviendo apurados y eso también es una realidad y la escuela tiene una dinámica que parece que el tiempo no nos alcanza nunca. Pero en cuestiones de escritos siempre es positivo tener en cuenta que el directivo tiene que saber, si no tuvo tiempo de leerlo, por lo menos tiene que saber que este informe salió, ¿sí? Y quién lo escribió y por qué motivo, bueno, tener la información mínima para no llevarse una sorpresa después. El cuerpo del informe, generalmente tendemos a escribir de manera, como digo yo, como trabaja nuestro cerebro, lluvia de ideas. La verdad es que no es positivo trabajar a manera de lluvia de ideas porque se pierde la esencia. Entonces, lo ideal es estructurarlo por áreas. En el caso de escuela común, por áreas, y escuela especial ya tiene definido unos ítems que vamos a ver en un ratito. Entonces, bueno, esto es también para que cuando hablemos con la escuela, con la docente que está a cargo de ese grupo donde está este alumno, le podamos transmitir qué es realmente lo que estamos necesitando que nos comenten, ¿sí? Por eso en este cuerpo del informe deberían estar las áreas y en especial, si la escuela especial pide un informe por alguna situación en particular, poder decirle qué áreas necesitamos que nos comenten. Porque si no, caemos en esto de es simpático, es sociable, es solidario, y a lo mejor estamos necesitando otra cosa, algo que nos lleve más a tomar alguna otra determinación. Y en esto de determinaciones también voy recordando que muchas veces el proyecto de inclusión, en la trayectoria educativa del niño, vamos viendo, ¿será que lo sigue necesitando? Quizás estuvo primero, segundo grado, no sé, tercero, llegó a cuarto, y entonces hay ahí, ¿no? Como una inquietud. ¿Será que lo sigue necesitando? Entonces, bueno, hay un pedido de escuela especial a la escuela común y decir, bueno, a ver, ¿qué observan ustedes? Porque nosotros observamos esto. Bueno, volvemos a lo mismo. Hay una cuestión de decisión y de determinar algo, ¿sí? En esta escritura. Y algo que no puede faltar, que también es obvio, pero aunque ustedes no crean, muchas veces sucede, es que no se firman los informes y no puede faltar la firma, la despedida formal, ¿sí? Y si no hay una despedida porque la estructura no permite una despedida formal, sí tiene que estar la firma. La firma implica hacerse cargo de lo que se está escribiendo, ¿sí? Yo creo mucho en esto del psicoanálisis, que cuando uno no firma, y inconscientemente dice, la verdad es que no me voy a hacer cargo, no voy a estar, no quiero apoyar esto, ¿no? Entonces no lo firmo. Bueno, tiene que estar firmado. Lo ideal es que el docente tenga un sello, pero si no lo tiene, no solamente escribir lo que es la rúbrica, sino también escribir debajo que es docente, porque puede ser un profesor especial en la escuela común. Lo mismo sucede en la escuela especial, hay distintos roles, bueno, quién es, cómo se llama y a cargo de qué área está, ¿sí? Bien. ¿En qué situaciones se redactan informes? La más común es cuando un profesional que atiende al niño lo está solicitando, ¿sí? Pero también existen otras, por ejemplo acá, solicitud de intervención de escuela especial, lectura de informe por parte de las inspectoras, que es el caso que les comenté hace un ratito. Las inspectoras están insistiendo mucho con esto de recibir informes que se puedan leer de manera clara y que sean objetivos. Están insistiendo mucho en el caso de la escuela común. He recibido legajos que dicen, bueno, lo vamos a postergar y nos ponen una leyenda debajo los inspectores. No hay claridad en el informe docente, no se entiende lo que se está pidiendo. Bueno, están insistiendo mucho con esto, como también están insistiendo que no importa nivel y modalidad, insistamos con cuáles son las fortalezas que tiene ese alumno más que en las debilidades que tiene, ¿sí? Y ahora vamos a ahondar en esto también. Solicitud de escuela donde el niño tiene pedido de pase, informes en la articulación entre niveles. Bueno, en todas estas instancias se piden. Otras situaciones, por ejemplo, solicitud de intervención del equipo de orientación. Muchas veces el equipo de orientación pide, solicita, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos notás?
un breve informe como para tener una idea, porque obviamente se manejan muchísimos casos y las palabras se las lleva el viento, entonces, bueno, mejor es redactar por qué se solicita la intervención y qué es lo que estamos viendo. Solicitud de juzgado, que ya lo vimos, ¿sí? Y esto que decía antes, que en escuela especial se solicitan o se realizan informes como evaluaciones medias y finales de las maestras de apoyo a la inclusión, ¿sí? Y en otros aspectos también en situaciones de conflicto. Cuando existen situaciones de conflicto también, o sea, no importa nivel o modalidad, porque existen, se elevan a las inspectoras estas situaciones de conflicto, y son informes que también tienen otro tipo de estructura. Bien. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta antes de empezar a redactar? Fijar el objetivo. El objetivo debería ser describir lo concreto que observamos del alumno, ¿sí? Y no rotular o querer remarcar todo el tiempo qué es lo que no logra, no puede, no llega, no alcanza, porque en realidad ahí ya estamos perdiendo la esencia. El objetivo es describir la situación, tratar de ser objetivos. ¿Para qué? Para que después lo que se tenga que determinar se determine de la misma manera. Seleccionar la información, o sea, fijarnos bien qué es lo que se está pidiendo, qué estamos necesitando, y no escribir porque sí, porque, bueno, tengo que cumplir con esta instancia de escritura. Analizar lo que estoy escribiendo, evaluar y verificar, estructurar el informe, ¿sí? Si tuviéramos tiempo se hace un borrador. Ahora con Word es más fácil porque uno va copiando, copio, pego, borro, agrego, ¿sí? Y algo que no está en esta placa, pero bueno, lo voy a remarcar en toda la charla, es trabajar en corresponsabilidad. Porque saben ustedes que la normativa en sí dice, tenemos que trabajar en corresponsabilidad. Cuando estoy escribiendo el informe, en realidad lo que debería pasar es poder compartirlo con mi colega y decir, mira, escribí esto, pero me parece que puede haber alguna que otra palabra que no, que el otro tenga esa mirada me sirve porque empieza a abrir mi mente y decir, bueno, no, esto lo puedo poner de otra forma, ¿sí? Entonces, trabajar en corresponsabilidad, en realidad en toda nuestra tarea, y también obviamente en esto de poder redactar y compartir, corregir, agregar, quitar. Bien. La pregunta del millón que siempre surge en las charlas es manuscrito o en Word, y la verdad es que no importa si es en Word o manuscrito, sino lo que interesa es que toda la estructura de un informe esté completa, que lo que se escribe sea atinado, que el vocabulario que se está utilizando sea el apropiado, y que no pensemos o minimicemos en realidad que por estar escrito a mano, tiene que perder la estructura o la seriedad. El informe tiene que tener la misma seriedad, y sea en la computadora o sea a mano. Nos puede pasar porque somos personas que nos hayamos olvidado de escribir el informe y entonces nos hagamos un ratito en la escuela, ¿sí? Para redactarlo y que no tengamos una computadora y tengamos que escribirlo a mano. Y si me lo exigen a Word, por lo menos poder decirle, mira, puedo hacer este borrador, ¿sí? Bueno, tomarse ese tiempo de hacer el borrador, también de manera seria, pasarlo luego, porque no tengo la computadora a mano, pero con toda la estructura que les decía recién, el nombre de la institución, los datos del alumno, el nombre del docente a cargo, el nombre del directivo, obviamente la fecha, ¿sí? Bien, esto ya lo vimos. Vamos por acá. Bien. Las áreas de redacción son muchísimas. Yo no voy a leer todas, voy a mencionar solamente algunas. De todas maneras van a recibir el PowerPoint, así que van a leerlo tranquilos después. En esto lo que quería recalcar era lo que decía recién, que tengamos en cuenta, no solo porque la normativa está tratando todo este tema de la inclusión y de la nueva mirada y del nuevo paradigma, sino porque
desde un trabajo de ética profesional, tenemos que empezar a enfocarnos más en las aptitudes escolares y las fortalezas, en las oportunidades, que en las debilidades y en todo lo que no se logra, que lo mencioné antes, ¿sí? Saben ustedes que inclusive los inspectores nos están diciendo que en algún apartado de los informes, sea de escuela común o de escuela especial, tiene que estar mencionado esto de las estrategias. Es decir, si yo digo todo lo que se marca como debilidad, también tengo que decir cuáles son las estrategias que utilizó el docente para trabajar esas debilidades. Es decir, que no quede como que no lo logra, no puede, no llega y nada más. Esto se puede hacer dentro del mismo informe o en un apartado. Si estoy desarrollando un área, puedo destacar cuestiones del área donde se presentan las fortalezas. Y si no, lo escribo en un apartado que diga fortalezas y menciono cuáles son las cuestiones que puedo rescatar para poder seguir ahondando en el trabajo con el estudiante, ¿sí? Bien, ¿qué oportunidades tiene? Muchas veces esas oportunidades no son solamente porque uno observa el trabajo del estudiante, sino porque puede ver también las oportunidades que tiene desde la familia, sí que es otro tema a tratar. Hay áreas que son más específicas, ¿sí? que encierran muchas cuestiones, área social y de la comunicación, área cognitiva, área de las actividades y puesta de voluntad, área pedagógica. Otras áreas específicas como el tema del lenguaje, adaptación, en la relación. Y esto de la relación con el docente y relación con el grupo, tenemos que pensar de poder quitar esto, se relaciona bien, se relaciona mal, porque ¿qué es bien y qué es mal? Pensar cómo se relaciona, si se relaciona a través de la palabra, si se relaciona a través de un abrazo, si se relaciona a través de la mirada, si se relaciona a través de alguna actividad, pero de otras no puede, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos encerrados en esto de si me habla se relaciona y si no me habla no se relaciona. Y la verdad es que no es así. Nosotros nos relacionamos de una manera integral, no solamente a través del lenguaje. Entonces, bueno, como les decía antes, ¿de qué forma se relaciona? En el caso de los niños, muchas veces pasa que se relacionan, por ejemplo, con un empujón. Digamos que no es lo convencional, pero es la manera que está pudiendo, la manera en que se está pudiendo relacionar y en que se está pudiendo acercar. Que después podamos revertirla y ayudarlo a mejorar esa forma de relación es otra cosa. Pero si hasta el momento la manera de relacionarse es a través de, ya digo, o tocarme la mano, o hacerme este movimiento, o empujar, o bueno, no importa. Se describe tal cual, ¿sí? Y podemos empezar a sacar esto de que si no me habla, no se está relacionando. Hablar de los hábitos, saben ustedes también que otra cuestión que se está teniendo mucho en cuenta ahora es escribir en los informes las conductas adaptativas, sobre todo para escuela especial, donde generalmente, acá me toca de los dos lados, he trabajado en escuela especial como MAI y he trabajado en escuela común como maestra. Entonces, en esto de los hábitos a veces pensamos, lo tenemos como entendido y comprendido esto de se tiene que lavar las manos después del recreo, después de tal actividad, lavarse las manos, sonarse la nariz, bueno, cuestiones de higiene y otros tipos de hábitos también, como horarios de salir al patio, de salir al recreo o de ir al baño, bueno, este tipo de cuestiones que pensamos que ya las saben, no la podemos dar por sentadas porque en realidad nos puede pasar que sean hábitos no adquiridos y cualquiera de las dos escuelas tenga que tomar cartas en el asunto, en este asunto y tener que explicarlo y tener que decirlo, tener que hablar con la familia, bueno, tener más en cuenta esto de los hábitos y de las conductas adaptativas, que si está alfabetizado, nos decía una inspectora la vez pasada, al equipo de orientación cuando presentamos una carpeta de legajo. ¿Por qué? Si bien saben que la normativa dice, empecemos con la Ley de Educación Nacional,
que dice que el eje de nuestra tarea es alfabetizar, es que aprendan a leer, a escribir, ingresar a la cultura de la lectura y de la escritura, pero ¿sí? Después fueron apareciendo otras leyes que empezaron a decir, bueno, la verdad es que muchas veces no se logra la alfabetización, pero tenemos que pensar que estamos educando y que estamos formando sujetos para la vida, con esta mirada integral, que puedan manejarse con autonomía, que tengan una mirada crítica, que puedan pensar cómo solucionar problemas. Entonces, bueno, en esta charla que les decía que tuvimos con una de las inspectoras, decía, bueno, listo, la verdad es que no puede leer y no puede escribir, pero yo quiero saber si se puede manejar de manera autónoma. Era para definir o no la presencia de una MAI para este nene, ¿no? Entonces, esto era si puede ir solo al baño, si puede mirar, si puede transmitir lo que le pasa, si puede manejar dinero cuando va al kiosco. Bueno, estas cuestiones están teniendo más peso que si está alfabetizado o no. Más allá que después en el proceso tenemos que seguir trabajando alfabetización, pero bueno, prepararlos para la vida, para poder resolver situaciones de la vida que después obviamente les va a pasar, tengan la edad que tengan. Bien, ¿qué más? Esto del juego, que muchas veces queda encasillado en que solamente los alumnos de inicial juegan, me parece que puede tener relación en cualquiera de los niveles y modalidades hablar del juego, si se arma el juego, y no confundir el juego con movimientos repetitivos, ¿sí? Que en escuela especial yo sé que lo tienen mucho más claro, pero ¿qué pasa? Vuelvo a decir, como estoy mechando entre los dos enfoques, entre el informe que hace la maestra y el informe que va a hacer la escuela especial, cuando yo le pida o le pregunte a la docente de grado si juega, yo también tengo que tener en claro qué es jugar, si puede armar ese juego o si tiene un objeto, por ejemplo, por decir, no sé, tiene esto y digo, juega con la servilleta. No, en realidad está haciendo un movimiento repetitivo, a no ser que lo vea hacer un barquito o hacer alguna cosa con la servilleta. Pero digo, no confundir esto del movimiento repetitivo con el armado de juego. Porque si nosotros observamos que hay dificultades para el armado de juego, obviamente ya estamos sabiendo que ese chico tiene una dificultad. Entonces, cuando yo le pregunto a los docentes si puede jugar en el recreo o si respeta consignas de juego cuando se entablan en el aula, estoy preguntando un montón de otras cosas. A través del juego, si logra mirarte, si logra respetar una consigna, si logra respetar los tiempos de espera, si puede en realidad esperar. Porque quizás lo quiere hacer, pero su misma problemática lo lleva a no poder hacerlo, ¿sí? Bien, si puede ser empático, esto me pareció importante también, ¿sí? Y participación de la familia. En esto de la participación de la familia, se puede hacer en un apartado, ¿sí? De decir, se cita a la familia y está presente qué tipo de aportes lograron obtener desde la familia. ¿Es una familia que está presente o es una familia que va cumpliendo protocolarmente pero no la vemos totalmente involucrada? Bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con la participación de la familia y buscando el vocabulario adecuado podemos dejar plasmado en el informe. ¿Y saben también por qué? Porque la escuela no trabaja sola. La escuela, vuelvo a decir, es corresponsable con la familia, ¿sí? Entonces tenemos escuela, familia, en corresponsabilidad, trabajando juntos, y cuando armo el informe tengo que pensar en eso también, ¿sí? De repente cito a la familia no se presenta nunca. Bueno, en algún apartado decir, bueno, participación de la familia, 2 puntos, se ha citado a la familia, si no quiero poner las fechas reiteradas veces, por diferentes motivos no logramos que la familia se presente, no echando culpas, porque esto también, no acusando, la familia no se presenta nunca, no, sino diciendo, la escuela está pidiendo la participación, pero por diferentes motivos la familia no ha logrado presentarse. ¿Qué es lo importante? Que en el informe quede plasmado
que no tuvo la comunicación adecuada, no se tuvo, perdón, la comunicación adecuada con esta familia porque no está presente, ¿sí? Nos va a pasar que nos enojemos, que estemos molestos porque estamos siempre remando y no encontremos el eco del otro lado, pero bueno, es parte de nuestra tarea y en el tema de la escritura podemos escribirlo de esta forma. Bien. Otras cuestiones que después las pueden leer más tranquilos, esto de habilidades comunicativas, que era lo que decía antes, de qué manera se comunica, si comprende las consignas, o sea, si hay que repetirle muchas veces para que lo pueda entender. Bien, esto lo mencioné hace un rato, que nos decían las inspectoras que es muy importante mencionar cuál es la propuesta docente, no solamente quedarme en que no puede, no logra, sino decir, bueno, la verdad es que no puede lograr todavía escribir el nombre. Bueno, ¿qué estamos haciendo para que lo pueda hacer? Y que esto que estamos haciendo no hace falta que sea totalmente complejo, sino quizás es simplemente armar un cartelito con el nombre, pegarlo en un lugar donde el estudiante sea un lugar que siempre esté en contacto. Entonces, bueno, la estrategia va a ser utilizar un soporte gráfico, 2 puntos, realización del cartel con su nombre para que lo tenga a mano para poder copiar o poder trabajar, ¿sí? Y cuando digo utilización de soporte gráfico, tengo que decir cuál es el soporte, porque eso también nos decían las inspectoras. A veces uno escribe utilización de soporte gráfico, pero no se sabe qué, ¿sí? El otro día hablaba también en una charla virtual y me decía una docente de escuela especial, me decía, bueno, pero yo armé con un telgopor, armé esto, y a mí me parecía como muy tonto escribirlo en un informe. Y yo o sea, que después le dijeron, pero ¿cómo lo trabajaste? Y ella se quería morir porque dice, yo, o sea, quedó como que dije, esto no lo puedo hacer, pero nunca escribí que armé algo con un telgopor para que era un alumno que tenía dificultades para tomar el lápiz, entonces ella a ese lápiz le agregó una esferita de telgopor, no recuerdo el tamaño, pero bueno, ella se dio cuenta que al agregarle, ¿no?, a esto al lápiz, el nene podía tomarlo y escribía mucho mejor. Bueno, no lo escribió en ningún lado. No importa el dispositivo que estemos utilizando, lo importante es poder decir, esto no lo logra, entonces voy a hacer esto. Y que el otro, el que está leyendo el informe, sepa que el docente está con la propuesta y está tratando de buscarle la vuelta para que ese alumno pueda seguir trabajando. Bien. Esto lo mencioné recién. Esto de la lectura de informes de años anteriores, permiso. La lectura de informes de años anteriores a veces no se da, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de formas de trabajo también, pero sería lo ideal que al menos con los estudiantes que están más complicados o que uno se va dando cuenta poder leer los informes de años anteriores, porque uno también puede hacer un contraste entre la mirada que tuvo el docente anterior, el trabajo que se hizo, lo que falta todavía trabajar. Y esto que, bueno, sobre todo en escuela especial, vuelvo a decirlo, tener en cuenta las conductas adaptativas, ¿sí? Bien. En esto de mencionar cuestiones, no mencionar, mejor dicho, solamente los no, miren, no sé si se va a ver bien. Bueno, esto es un informe, así cortito como lo ven, manuscrito, ¿sí? Para que tengan una idea y pueda graficar más esto de hacer más foco en lo que se puede y no en lo que no. Este docente dice, XX es un niño que no entiende consigna, no escucha a nadie, ni al docente ni a la familia. Se relaciona con sus compañeros con juegos violentos, golpes, empujones. No trabaja en clase. Las 2 primeras horas permanece tranquilo en su banco, las 2 últimas horas pelea, grita. No tiene pautas. No lee ni escribe números, no reconoce los números hasta el 100, no lee palabras. Se citó a la familia varias veces
y se han solicitado informes médicos, pero nunca asistieron a la escuela. Después de acá hay una breve frase de despedida, firma el docente que no hay aclaración, y esto es lo que se presentó como un informe a una inspectora, ¿sí? Para solicitud de MAI. Imagínense que ese legajo fue totalmente rebotado. Pero digo, esto es lo que no deberíamos hacer en ninguno de los niveles y modalidades, sino siempre resaltar las fortalezas. Nos vamos a encontrar con chicos que quizás nos hacen pasar un mal día, nos sentimos frustrados, cómo puedo trabajar, pero bueno, saben ustedes que siempre el ojo clínico del docente puede observar esa fortaleza. Siempre va a haber algo en que este estudiante se pueda resaltar y pueda sobresalir y pueda marcar que existe dentro de la escuela, y uno puede seguir profundizando sobre eso y no quedarse solo con lo que no puede, ¿sí? Bien. ¿Qué precauciones tenemos que tener en cuenta? Esto lo voy a leer acá, me hice un machete, porque para ponerlo en el PowerPoint era mucho. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que lo tenemos que redactar en tercera persona. ¿Por qué? Porque la redacción en tercera persona me permite tomar la distancia óptima, ¿sí? Pensándolo así, uno podría decir, ¿qué tiene que ver? Los escritos, cuando nosotros comenzamos a escribir, empiezan como de una manera objetiva y uno pareciera ser que no se está involucrando. A medida que vamos avanzando en el escrito, nuestro inconsciente empieza ¿no? a marcar subjetividades, empieza a decir cosas que piensa, que se piensa. Entonces, si yo encima lo escribo en primera persona, termino involucrada en el informe como que en realidad siempre estoy juzgando, prejuzgando o estoy perdiendo la singularidad. Entonces, lo mejor es escribirlo en tercera persona para poder tomar distancia y poder pensar, ¿sí? Bien. Tener en cuenta tanto los aspectos positivos como los negativos, eso lo decía recién, y algo que también voy a decir es que si hay algo que es muy negativo y uno dice, yo lo tengo que decir, no tengamos reparo en decirlo, lo que sí tenemos que pensar es en cómo. ¿Por qué? Si el informe lo lee, vamos a empezar con que lo lee la familia, tenemos que ser empáticos. Primero sabemos que las familias pasan por un periodo de negación, donde todo lo que le dice el docente, vuelvo a decir, no importa modalidad o nivel, pareciera ser que no es así, es como la familia dice. Eso requiere un proceso. La familia, hasta que pasa por la etapa de negación y acepta lo que dice el docente, hay un tiempo. Y si en ese tiempo se lee un informe que dice, porque yo he leído un informe que decía, el niño es egoísta, fíjense desde el lugar, desde la empatía, cómo yo estoy, o sea, estamos en esto de herir susceptibilidades. Estoy diciendo algo que yo lo puedo decir de otra manera, ¿sí? Porque me preocupa, pero la familia lo está tomando en realidad, si digo egoísta, lo está tomando como una ofensa, ¿sí? Entonces, si yo quiero mencionar la palabra egoísta, puedo decir esto, el niño demuestra preocupación por sí mismo, lo que le causa inconvenientes para interesarse y relacionarse con otras personas, ¿sí? Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero con otras palabras, y la persona que lo está leyendo no lo toma como una ofensa, ¿sí? Tener cuidado con palabras que rocen el vocabulario técnico, como por ejemplo la palabra ansiedad, que pareciera ser una palabra común, pero en un informe, si yo pongo que sufre de crisis de ansiedad, que también lo leí, lo escribió una docente, a mí me pueden cuestionar, me pueden decir, bueno, ¿y usted es profesional de la salud para decir que tiene crisis de ansiedad o que está ansioso? Entonces, yo siempre sugiero que ante esta situación, en lugar de decir la palabra, mencionemos lo anecdótico. O sea, contar una anécdota donde quede claro qué es lo que el docente está observando para decir que se preocupa por esta forma de vincularse, ¿sí? Como que no se puede preocupar, perdón, no se puede ocupar por lo que le está pasando al otro y demás, pero no digo que es egoísta, ¿sí? Porque eso me puede jugar en contra, no digo que es ansioso porque me puede jugar en contra. Y en esto de ansioso, si yo quiero mencionar ese comportamiento,
puedo decir, el niño se muestra incómodo y molesto, sin expresar verbalmente lo que le preocupa. Además, se observa que necesita estar en continuo movimiento dentro del aula, con dificultad para realizar las consignas de las tareas escolares, ¿sí? Bien, y en esto de necesita estar en movimiento, saben que ningún estudiante, y vuelvo a esto, no importa que estemos en superior o que estemos en el nivel inicial, primario o secundario, ningún estudiante tiene ese movimiento dentro del aula porque quiere y punto. Si lo tenemos es porque lo estamos necesitando, ¿sí? Ejemplo, estoy en una reunión y la verdad es que ya no quiero estar más en la reunión y lo típico que puede pasar es, o empiezo a mover las manos de alguna manera, como inquieta, empiezo a golpetear el pie contra el suelo como temblando la rodilla, pero eso me permite hacer foco, hacer foco y seguir en esta reunión o en la reunión y no irme. Bueno, en el caso de los nenes es peor. ¿Por qué? Porque ellos son más espontáneos. Yo puedo pensar que me quiero ir y para calmarme tomo un objeto, tomo agua, me muevo. Pero el niño lo que hace es levantarse e irse, o quiere abrir la puerta y directamente se quiere ir. Bueno, estas cuestiones no son porque quiere y punto, es porque realmente lo está necesitando, ¿sí? Entonces, yo también sugiero no poner, no quiere sentarse, sino necesita estar parado. Y acá te vuelvo a mencionar que si yo noto que necesita estar parado mucho tiempo, tengo que pensar mis actividades en función de esa necesidad también. Voy a hacer algunas actividades que requieran estar sentado, pero también tengo que pensar en armar actividades que requieran, por ejemplo, ¿por qué no ir de una mesa a la otra? Seguramente como docentes nos vamos a sentir embarullados en ese movimiento del aula, pero a la hora de escribir el informe, yo puedo escribir que como el niño necesita estar en movimiento, la docente utilizó estrategias de trabajo que impliquen estar en movimiento, impliquen pasar de una mesa a la otra, ¿sí? Bueno, entonces el trabajo está cubierto de ambos lados, tanto del lado del alumno como del lado del docente. Bien. También sugiero no escribir en los informes la palabra bien, mal, un poco mal, porque esto también lo he leído, muy poco, muy bien, porque depende quién lo está leyendo, nos pueden decir, ¿y qué es bien y qué es mal? ¿Qué es un poco bien, un poco mal? ¿Qué es muchas veces? Porque también leo esto de que muchas veces, ¿cuándo muchas veces? ¿Saben ustedes que los chicos pueden tener conductas repetitivas dependiendo de su contexto de familia? Por ejemplo, los papás están separados, entonces viernes, sábado y domingo están con el papá y el resto de la semana con la mamá. Como docentes podemos pensar y darnos cuenta que cuando viene de alguna de las dos casas, pueden ser cualquiera de las dos, este niño tiene una conducta que es típica. Y es importante poder mencionar, sin acusar ni al padre ni a la madre, decir, generalmente los días miércoles, por decir un día, hemos observado que tiene tal comportamiento, ¿sí? Y no estamos acusando a nadie, estamos diciendo, ojo, tengamos cuidado, porque cuando, o sea, yo me lo guardo para mí, digo, me di cuenta que cuando viene de tal lugar, le pasa esto. Bien. Bien, obviamente no rotular al estudiante, por el contrario, tenemos que entender que somos seres biopsicosociales, que somos únicos e irrepetibles, ¿sí? Y que la idea es que los demás tengan en cuenta las fortalezas y no las debilidades, ¿sí? Trabajar en un marco de privacidad, es decir, hago el informe y no lo vamos a mostrar a todo el mundo, sino que lo va a leer solamente la persona que corresponde, el docente, el directivo, la familia, obviamente, y en el caso de ser necesario, los profesionales de la salud. Bien. Esto también ya lo mencioné, evitar generalidades, ¿sí? Por ejemplo, esto también me lo dijo una inspectora, me voy acordando, el niño ha logrado muchos avances, y ella me puso entre signos de pregunta, ¿cuáles? Si el avance, como mencioné en un ejemplo, es que no hacía foco en la mirada y logró hacer foco, ese es el avance. Si el avance es que no toleraba el tacto y se trabajó sobre una consigna donde obligadamente se rozó una mano, sí, bueno, cuestiones que tengan que ver con una actividad específica, didáctica, lo puedo mencionar.
todo ese tipo de cuestiones es para evitar las generalidades de que se han logrado muchos avances. ¿Cuáles? ¿Sí? No lograba contar y logró contar. Contaba con material concreto y ahora puede contar sin el material, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Bueno, se indicará lo singular de la persona, que es lo que vengo diciendo desde que comenzamos, y sobre todo en escuela especial decía, no olvidar los aspectos adaptativos. En realidad, yo digo sobre todo en escuela especial, pero debería ser en todos los niveles y modalidades. Pero sabemos que escuela especial tiene una formación distinta en el sentido de ver otras cuestiones que quizás otras formaciones no las tienen. Por eso es que hago hincapié en esto, ¿sí? Bien. Hasta acá vamos con el tema de lo general de los informes. Bien. Hasta acá vamos con lo general de los informes y ahora voy a mostrar, el CIRA es el Word que te decía hoy, probemos si funciona, que es el modelo de escuela especial que creería que sigue en vigencia, pero si no sigue en vigencia, sé, porque leí uno a fines del año pasado, que tenía medianamente la misma estructura. Lo que más me interesa de mostrar este informe es notar que de todo lo que yo mencioné, Escuela Especial trabaja otras cuestiones que no podemos dejar de lado, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Bien. Fíjense ustedes que todo lo que es el membrete, ¿sí? No va a variar porque todos los informes de todos los niveles y modalidades tienen que tener un membrete donde se diga cuál es la institución, ¿sí? El nombre del docente, nombre del docente de escuela especial, nombre del docente de maestra de grado, ¿sí? Nombre del alumno, sección, qué escuela es, ¿sí? Y acá, en el caso de May, decir cuál es la frecuencia, ¿sí? Con la cual visita la docente, la May, la escuela, y cantidad de visitas del maestro de inclusión. Algunas partes, vuelvo a decir, puede ser que tengamos que sacarlas, pero en general, esto es lo que generalmente se está trabajando en estos informes, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con mencionar los tipos de apoyo recibido. Saben que los apoyos que necesitan los chicos no son siempre los mismos. Podemos notar que algunos son más independientes o pueden trabajar con mayor autonomía, otros no, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar tipo de apoyo. Tenemos el intermitente, el extenso, limitado y generalizado. Y cada uno tiene una característica, ¿sí? El intermitente, menciona acá, solo se presenta cuando es necesario, ¿sí? Entonces, bueno, dar cuenta de qué tipo de apoyo necesita va a permitir también ver cómo seguir trabajando con este alumno, ¿sí? Bien. Fuentes de apoyo personal, puede ser, por ejemplo, esto de la comunicación. ¿Para qué lo necesita el apoyo? Para comunicarse, para el autocuidado, para habilidades sociales, y de otras personas también, como la familia, los docentes, ¿sí? Fíjense ustedes que acá estamos diciendo qué tipos de apoyo necesita en función de la presencia de esta MAI o no, ¿sí? Configuraciones de apoyo de acceso, ¿sí? Para abordar los contenidos abordados, adecuación de las actividades cuando es necesario realizarlas, brindar explicaciones detalladas de las consignas de las tareas, proporcionar mayor tiempo para desarrollar las actividades. Acá estoy diciendo, estos son los tipos de apoyo que estamos brindando. Empezamos, vuelvo a repetir, tipo de apoyo intermitente, extenso, limitado, generalizado. Intermitente de vez en cuando. El extenso es, bueno, a ver, un poquito más que el intermitente. Hay cuestiones puntuales para las cuales necesitamos este apoyo. Limitado, y la verdad es que lo está necesitando,
pero no para todas las actividades. Quizás para realizar alguna actividad en el patio, pero para las del aula no, ¿sí? Y generalizado, bueno, es para absolutamente todo, ¿sí? Bien. Después, en esto de las configuraciones de apoyo, ¿sí? Seguimos con el ítem A, tener en cuenta, ¿sí? Para determinar las configuraciones, observar lo conductual y todo lo que es desempeño. Porque a veces pasa, ¿saben? Que se hacen configuraciones y si no se ahondó en las necesidades reales, en esto de qué tipo de apoyos y demás, se hacen configuraciones que muchas veces no son funcionales cuando llegan al aula, ¿sí? Entonces, bueno, esto también tenemos que tenerlo presente. Y acá no es por deslindar responsabilidades, pero a veces si no tengo la información concreta del docente de grado, seguramente las configuraciones también pueden estar un poco erradas, ¿sí? Este es otro tema. Poder trabajar en corresponsabilidad con los docentes de grado a veces se torna muy complejo, pero no es imposible. Lo primero que hay que hacer es hacerle ver al otro que estamos trabajando con el otro para el niño y no estamos trabajando en contra de, ¿sí? Porque a veces se tornan estas internas que son totalmente innecesarias y que no deberían existir entre escuela especial y escuela común. Y pido disculpas si cometo un sensilicidio, pero vuelvo a decir que he trabajado en escuela especial y he trabajado en escuela común y he escuchado estas situaciones y me parece que no aportan al niño, ¿no? Pero bueno, sucede. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es, antes de pedir las configuraciones, es tratar de conocer un poco al docente, al revés, cuando la docente pide las configuraciones, tratar de conocerse, de charlar sobre cuáles son las expectativas de ambas partes, de establecer un vínculo donde se pueda notar que el trabajo realmente es en conjunto y no es que, yo te pido esto y vos me lo tenés que dar. No se trata de que la escuela común exija a la escuela especial, ni al revés. Se trata de buscar entre las dos un punto concreto donde se puedan trabajar en conjunto, ¿sí? Bien. Barreras, en el ítem B. Barreras para el aprendizaje y la participación encontradas o eliminadas, ¿sí? Las barreras son todas aquellas cuestiones que no permiten quizás que este aprendizaje o este transcurrir en la trayectoria educativa se dé de manera óptima del todo, ¿sí? ¿Y qué cuestiones pueden afectar? Bueno, quizás no se puede trabajar correctamente porque hay una barrera institucional, familiar, comunitaria, contextual, sanitaria y pueden haber otro tipo de barreras, ¿sí? Pero lo importante es mencionar esto, no solamente que la barrera está, sino poder decir cuándo se pudo eliminar esa barrera, porque muchas veces mencionamos que es una barrera, por ejemplo, la falta de comunicación con la familia, que por cuestiones particulares no se presentan en las reuniones. Es una barrera, porque es algo que impide seguir trabajando óptimamente con el estudiante, ¿sí? Pero cuando esa barrera se elimina o se trabaja la situación para que se elimine, también lo tengo que mencionar. Entonces, por eso dice encontradas y o eliminadas. Puedo mencionar que existía esta barrera, cómo se fue trabajando durante el año para eliminarla y qué se logró eliminar, por ejemplo, ¿sí? En este modelo, fue un informe que yo hice hace mucho tiempo, fue muy discutido esto que yo escribí, pero bueno, me lo permitieron, lo escribí, y yo puse que la barrera estaba en relación a la dinámica del sistema. ¿Por qué? Dice, cambios reiterados de docente. Yo cuando llegué, como MAI a la 504 de San Miguel, era la cuarta MAI que tenía un nene. Y me empecé a dar cuenta que el nene empezó a estar como desinteresado, y en un momento él logra decirme que no me conoce. Entonces, cuando lo hablo con la directora de la escuela especial, le digo, a mí lo que me pareció es que una barrera que tuvo este nene fue que yo era la cuarta MAI que lo visitaba, que trabajaba con él, y a él le costaba, casualmente, uno de los problemas que más
trabajo le llevaba a resolver a este nene era poder relacionarse y poder expresarse, más allá del lenguaje, ¿no? Entonces yo le decía, para mí una de las barreras fue esa, o sea, esta dinámica del sistema que originó varias licencias a la vez, y bueno, yo era la cuarta MAI y este nene trabajó como pudo. Entonces, bueno, yo puse esto, cambios reiterados de docente, esto provocó falta de regularidad en las intervenciones, ya que hasta que tomaba el cargo la nueva docente, el niño sería en este caso, estaba sin el apoyo de esta figura. ¿Sí? Así que bueno, no terminaba de adaptarse a una docente cuando se tenía que adaptar la otra y adaptar a la otra, y bueno, esto causaba un inconveniente para él. Y bueno, terminé este apartado diciendo que lo antes dicho colaboró en detrimento de los seguimientos necesarios y a la falta de aportes para que la docente de grado trabajara según las orientaciones pertinentes, ¿sí? Después, otra barrera que había encontrado era falla en la puesta en marcha de dispositivos para generar una comunicación fluida. En el caso de las MAI, por ejemplo, yo había notado que por ahí para los profesores especiales, donde se dejaban donde plasmaban los contenidos los docentes, yo dejaba una nota siempre firmada explicando todo lo demás, y cuando volví al aula, la nota estaba tal cual la dejé. Y eso es una falla en la comunicación, o sea, lo que yo estaba haciendo no generaba comunicación. Yo tenía que buscar otra manera de comunicarme con el docente, que puede ser por correo, según los permisos y criterio del docente por un WhatsApp, bueno, pero no todos están de acuerdo, así que bueno, es buscar la manera de comunicarnos. Y después sí, aclaré que no se observan barreras familiares, comunitarias ni contextuales, porque no notaba que eso perjudicara o impidiera el trabajo, ¿sí? Acá, por ejemplo, entre paréntesis puse porque es un modelo que puedo poner al revés. Se observan barreras relacionadas con la dinámica familiar, se observan barreras edilicias, ¿sí? Después, en un apartado, ya en el ítem C, nos piden un informe pedagógico, que acá nos decía también el directivo de esta escuela, no me digan que es simpático, que es solidario, porque eso no me aporta. Díganme cómo está trabajando, si logra identificar sus emociones, si logra expresar sus ideas, en qué áreas notan que puede trabajar con más soltura, en cuáles no, cómo está en los actos escolares. Saben que los actos escolares son, bueno, participa mucha gente y según el diagnóstico que tengan los chicos o no, pueden tolerar eso, porque a veces pensamos que no quieren y la verdad es que no pueden tolerarlo, no pueden tolerar el amontonamiento de gente, los gritos de los gritos de las personas o cuando hablan todas a la vez. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que ver. Igual este modelo también, si quieren, se los puedo mandar para que lo lean bien, ¿sí? Acá en esta partecita, por ejemplo, había puesto, sin embargo, el niño es poco flexible a asumir los cambios bruscos y o a aceptar que los tiempos para las actividades están pactados según las áreas de trabajo. Bueno, esto es solamente lo pedagógico, ¿sí? Y después, en un apartado D, resultados del proceso, ¿sí? O sea, todo lo que yo mencioné en el informe desde que comenzamos, vuelco acá una conclusión, ¿sí? Este es de final de año, así que en el final dice niño promociona A, ¿sí? Y acá quedó la palabra integración, pero sabemos que es inclusión, ¿sí? Bien. Bien. Hasta ahí, Elcira, ¿cómo vamos? Perfecto, Paula. Estaba pensando en esta cuestión de lo último como que mostraste del informe para inclusión, lo necesario que a veces es tener en cuenta la estructura para saber qué comunicar y cómo comunicar. Sí. Casualmente, una de las cuestiones que más se trabaja en las charlas, talleres, cuando terminamos, que bueno, por obvias razones acá no lo vamos a poder hacer, pero cuando son presenciales yo reparto informes de escuela común, de escuela especial, de equipo de orientación. ¿Por qué? Porque
necesito que noten casualmente esto, que tiene que tener una estructura y que la estructura en realidad, el membrete, todo lo que es encabezamiento, desarrollo y tener la firma es común a todos los informes. Pero más allá de eso, la mirada de escuela especial va a tener una mirada por la formación que tiene, la escuela común va a tener su mirada y así sucesivamente. Entonces, si logramos respetar esta estructura, no vamos a perder la esencia. Digo esto porque cuando escribimos a manera de lluvia de idea o del desarrollo de lo que van haciendo en mi mente, puedo incurrir en escribir palabras que no son apropiadas, en perder la esencia, en irme por las ramas y no ir a lo que se necesita, ¿sí? Yo leí a final del año pasado un informe de escuela especial, yo estoy en equipo de orientación en este momento. Entonces, bueno, tenemos las reuniones con las MAI y leí esto, ¿no? Digo, bueno, no, la estructura no se pierde. Puede suceder que se cambie de orden, pero la mirada es la misma y la estructura es la que yo les estoy mostrando. Te voy a leer unos comentarios. Una alumna nos dice, cada fin de año se debe incluir un informe en educación primaria aparte del boletín, solo si lo pide el profesional. No sé si le querás responder vos, Paula, o... Sí, en realidad sí, cada fin de año, porque durante ese tiempo que pasó pudieron haber cambios tanto positivos, como decía antes, o negativos y demás, y mi recomendación es que aunque no se pida, lo hagamos igual. ¿Por qué? Porque da cuenta de nuestro trabajo. Tenemos que pensar que nuestro sistema, hoy estamos en el cargo y después no sabemos por cuestiones ya sea de que somos, según la situación de revista, no importa, por distintas cuestiones o porque me tomé una licencia y no puedo estar, entonces lo mejor es escribirlo y todos los fines de año tener esa herramienta para que el que sigue sepa que el docente, el profesional que está a cargo del grupo, porque somos profesionales nosotros en educación, ¿sí? Está el profesional de la salud, profesional en educación, bueno, que sepa que este profesional en educación estuvo trabajando de tal o cual forma, ¿sí? Más allá de que el profesional de la salud lo pida o no, o quien lo pida, hay como una conclusión del trabajo en corresponsabilidad. Bien. Después tenemos otra alumna que es de tercer año de educación inicial que dice, me gustaría saber cómo realizamos un informe en cuanto a contenidos, cómo le informamos a la docente de primaria los contenidos logrados o no. Acá estamos ante esta situación que vos planteaste, Paula, de la realización de informes para la articulación. Sí. El tema es así. Vieron, había una parte que decía de qué dependerá, dice en el PowerPoint, de qué dependerá la calidad del informe. La calidad del informe, no importa el nivel o modalidad, va a depender de mi preparación. Y en esto de poder transmitir los contenidos o lo que se está pidiendo, en realidad ambas docentes de escuela especial o de escuela inicial, bueno, las docentes que estén trabajando en conjunto, tiene que tener lectura del diseño curricular. Es decir, ir al año, ¿sí?, que se está abordando y tener un trabajo de pareja pedagógica, ¿sí?, donde se pacten esos contenidos. Yo vuelvo a insistir con que a veces el problema radica en que no hay una escucha del otro lado y los docentes, no importa de qué modalidad o nivel, uno o el otro puede pensar, ay, me está mandando, me está pidiendo. Y tenemos que sacar esa mirada. Acá no se está exigiendo ni pidiendo ni más ni menos que trabajar para este niño. Y eso implica tener conocimiento de los contenidos. Entonces, los docentes tenemos que tener la lectura de ese diseño curricular. Y cuando tengo que compartir con el otro docente, decir, mira, estuve mirando el diseño curricular y plantea estos contenidos. ¿Qué te parece si hacemos una selección entre las dos? ¿Sí? Más que yo presentarle. Me parece que ese es el trabajo. Vuelvo a decir que no todos trabajamos igual.
nosotros desde equipo de orientación tratamos de que pase esto. También tenemos nuestras dificultades en cuanto a poder comunicar, decir y solicitar, pero bueno, es un trabajo de hormiga que a la larga da resultado cuando el otro se da cuenta que trabajamos en conjunto, no para trabar al otro en su trabajo. Entonces, bueno, transmitir los contenidos es sentarme con la otra persona, diseño curricular y decirle, podemos hacer una selección y presentarlo de esa forma. No sé si respondo y si no, no hay problema, seguimos. A mis alumnas de educación primaria, de educación inclusiva, no olviden, y esto es muy importante que ustedes rescaten lo que dice Paula, del trabajo en corresponsabilidad. Si ustedes tienen en sus aulas niños que requieren de determinados apoyos, ustedes están trabajando corresponsablemente con el equipo directivo, con el equipo de orientación escolar, con la familia. Es un trabajo en conjunto, no es un trabajo en solitario del alumno que presente alguna dificultad con el docente. Lo mismo que para las MAI. Las MAI vienen a presentar su especificidad y ahí en la escritura de ese informe da cuenta del desarrollo y de la selección de los apoyos que han hecho. Por eso la importancia de qué escribo, cómo lo comunico. Bien, esto que decís está en prácticamente todas las normativas, que dicho sea de paso, sabemos que a veces es engorroso y denso leer la normativa, pero nosotros tenemos que tener lectura mínima, ¿sí? Por ejemplo, la Ley de Educación Nacional, la provincial, la Resolución 1664, la 311, todas estas, toda esta normativa marca esto de la corresponsabilidad. Y vuelvo a decir algo que dije desde que comencé, porque cuando no pasa nada estamos todos bien, pero cuando pasan cosas, necesitamos saber, ¿sí?, que estamos trabajando en corresponsabilidad. A mí no me gusta cuando dicen, pero eso es responsabilidad de la escuela común. Pero eso es responsabilidad de la escuela especial. Pero eso es responsabilidad de la escuela inicial. No, a ver, esto es un trabajo en conjunto. Lo que yo no sé, me lo puede aportar el otro. Lo puedo compartir, podemos disentir en lo que estamos diciendo, opinando, escribiendo, pero la corresponsabilidad está de base. Y algo que también voy a decir es que no nos olvidemos que somos personas, somos sujetos. Les puedo decir y me hago cargo que a mí me llevó mucho tiempo, y hablo de muchos años, hace muchos años, darme cuenta de esto, porque trabajaba en solitario, como vos decías. Yo no me daba cuenta que en realidad podía compartir lo que me estaba pasando con mis colegas, preguntar y pedir orientación a mis superiores. Es también un trabajo. A veces uno, según el temperamento y cómo maneje su trabajo, va por la vida y no se toma ese tiempo de decir, che, pero no estoy solo, yo estoy trabajando con otras personas. Y bueno, y hacer partícipe y que el otro también sepa, mirá que estamos trabajando juntos, ¿no es cierto? Bueno, acá Paula les ha compartido en el chat su mail. Quienes quieran comunicarse de forma más personal con ella generosamente les brinda su mail. Y bueno, no sé, estaríamos cerrando. Dejo algún espacio si alguien quiere comentar, opinar, alguna sugerencia, si quieren abrir el micrófono. Si no, bueno, estaríamos cerrando. Por supuesto, primero y principal, dándote las gracias, Paula. Una vez más, menciono tu generosidad, tu aporte. Recomiendo su libro para quienes quieran acercarse a todo esto que ella nos planteó hoy, está en su libro. Y la idea es seguir construyendo en esta formación docente. Así que, Paula, te dejo unos minutos para que te despidas. Bueno, nos vamos a despedir, si no me falla la tecnología, porque también estoy aprendiendo con ustedes esto del uso de las aplicaciones y todo. Un video para darle este cierre
de que busquemos fortalezas y no nos quedemos siempre con lo que no se puede, ¿sí? Y las invito a tomar lectura del material que en el PowerPoint, en la última placa, hay un listado de material de lectura que es muy rico y que ayuda mucho a la escritura de los informes, más allá de la normativa. Hay otros, por ejemplo, de Daniel Calmels, que es psicomotricista, y él habla mucho del juego. Estos saben que poder tener lectura de esto les va a permitir también no solo escribir si puede armar el juego o no, sino cómo lo arma. Bueno, todo esto lo puse en la última placa, donde digo, bueno, este es el material que me parece que pueden leer para que el informe sea más rico. Cuanto más lectura tengamos, el informe va a ser mucho más rico porque vamos a poder utilizar la palabra adecuada, vamos a poder explicar y argumentar qué quise decir con esto, ¿sí? Bien. Y con respecto al material, les mandaría el PowerPoint, este modelo de informe, otro modelo de informe que es de escuela común, un informe, si no me equivoco, también tengo de inicial, algunas normativas que también podrían ustedes tener lectura para mejorar aún más. Y bueno, después me dicen ustedes si necesitan algo más y estoy abierta a seguir colaborando, porque se trata de esto, ¿no? De seguir creciendo juntos. Bueno, vamos con el video. Dame un poquito de paciencia que no logro engancharlo. La clase de arte había terminado. Mientras tanto, Paula, te cuento que están agradeciendo, que están dejando lindos comentarios. Qué bueno. No sé por qué no ya lo usé al video, por eso me parece raro no poder. Sabés que a veces por Google Meet es un poco más complicado compartir videos. En el otro conversatorio que hice se me fue imposible compartirlo. Bueno, lo intentaremos una vez más. Una pena, porque está bueno. Ah, no me va a ganar, ¿eh? Ahí va. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Vashti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Vashti sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Vashti dejó su marca, hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Tas! ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente.
Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo: ahora fírmalo. Basti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero lo que sí sé es escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado. ¿Puedo hacer un punto mejor que ese? Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo descubrió que podía pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puede hacer puntos pequeños, también puede hacer puntos grandes. Y Basti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú? Seguro que sabes, le contestó Basti. ¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla. Basti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. A ver, le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Basti miró atentamente el garabato del niño y luego le dijo: ¿y ahora? Fírmalo, por favor. No tienes más que hacer una pequeña marca y observar a dónde te lleva. Basti dice que no sabe dibujar. Tu profesora cree que sí, porque sabe que todo el mundo tiene capacidad creativa dentro de sí y que donde hay un punto, hay un camino. El punto, de Peter H. Reynolds. Bueno, qué hermoso mensaje, ¿no? Para cerrar este día, este encuentro. Sí, Qué hermoso bueno, mensaje. Un mensaje de esperanza. la idea es esta, ¿no? Es esta, de siempre pensar que hay fortalezas, que todos tenemos fortalezas y que puede pasar que tengamos esos días terribles que parece que un chico nos volvió locas y que, bueno, nos va a pasar porque me ha sucedido y es entendible, pero bueno, pensar en esto, que hay algo que le está pasando y que seguramente la manera de expresarlo es esta, ¿no? De volvernos loca y también de pensar si tiene la ayuda en ese contexto en el cual está viviendo, bueno, otras cuestiones. Bueno, les agradezco infinitamente a todos por estar presentes, por el respeto, por las palabras que estoy leyendo acá al costado. Re lindo, es un mimo para seguir aprendiendo juntos, para seguir colaborando en todo lo que pueda, ¿sí? A ver qué dice. Buen día, soy Mónica Tapia, directora del Colegio de la Nieve, provincia de San Juan. Estamos junto al equipo de docentes de nuestra institución, agradecemos su aporte. ¡Qué lindo! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué lindo! Bueno, por supuesto que tenés muchos mensajes lindos, que como ya te dije, la grabación graba por separado los mensajes que quedan escritos y después te los comparto. Bueno, gracias. Bueno, a mis alumnas agradecerles el acompañamiento. Esto no sería posible si ustedes no toman este compromiso de acompañarme, de levantarse, de estar, de escuchar. Así que mis alumnas, muchísimas gracias, porque yo me conformo en esto de ser profesora en este momento con ustedes.
¿Alguna de las Bueno, chicas quiere decir algo? ¿alguien quiere decir algo? ¿Quiere hacer algún comentario? Pueden abrir los micrófonos. Mónica Tapia, ¿estará todavía en línea por ahí? Porque al ser otra provincia, uno habla a veces desde la perspectiva de lo que es jurisdicción. Quiere Sí, acá estoy. A ver, pará que no te veo. Ahora sí, ahí está, ahí corrí. Hola, Mónica, Buen ¿cómo día, estás? buen día, ¿cómo les va a todos y a todas? Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes por el aporte. Me pareció un tema muy importante para tratar. Nosotros vivimos en la provincia de San Juan, en una localidad muy pequeña, donde el equipo docente permanentemente tiene que elaborar ese tipo de documentos y aprovechamos el aporte y me pareció interesante porque el link me lo envió mi hija, que es estudiante de ustedes, ¿sí? Y me dice, me parece, mamá, que lo deberíamos aprovechar y hacerlo más extenso. Así que gracias, porque me parece que las chicas también han podido evacuar dudas, inquietudes, y es muy fructífero para nosotros poder también enriquecer sobre este tema. Qué bueno, Mónica, y qué bueno lo de tu hija, que bueno, esto es de trabajar en corresponsabilidad, ¿vieron? Estar trabajando con otros para seguir creciendo, es maravilloso. Bueno, Mónica, cualquier cosa, estoy abierta si querés tener otra charla o profundizar, porque yo pensaba en la idiosincrasia, ¿no? De cada lugar. Digo, de repente las necesidades en Buenos Aires son otras, en San Juan son otras, y bueno, si vos notás que hay algo que pudiera aportar desde mi rol, desde mi trabajo, desde mi conocimiento, ya ahí tenés mi mail, me contactás y podemos hacer otra charla. Bien, muchísimas gracias. Cualquier cosa, ya estamos comunicándonos, pero sería Ahí te importante dejo, volver a compartir otras charlas de ustedes. ahí te Bueno. dejo mi mail también. Mandame un mail así te comparto la grabación, Perfecto. Bien. ¿sí? Y esto de la sectorización a veces de cada provincia, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, las escuelas especiales, mis alumnas ya lo saben, no se llaman escuelas especiales por una disposición provincial, se llaman centros de apoyo a la inclusión. No sé cómo es la disposición específica de esta cosa que nos centramos en Buenos Aires, a veces desconocemos las realidades educativas de otras de nuestras provincias, ¿no? No sé si se siguen denominando en San Juan escuelas especiales o tienen otra denominación. Sí, aún se denominan de esa misma manera. Sí, Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Ven? No lo ¿Ven cómo sabía, ¿ves? Yo no lo sabía eso. lo de La Pampa? Sí, no lo sabía. Sí, en la provincia de La Pampa, por disposición ministerial, se ha cambiado el nombre y las escuelas por esta idea del paradigma de la educación inclusiva. Entonces, las escuelas dejan de llamarse especiales para ser centros de apoyo a la inclusión y acercarse a las escuelas de nivel. Bien. Bueno, en San Luis no hay escuelas especiales estatales. Claro. Hay escuelas especiales privadas y al menos en la zona donde yo siempre voy a vacacionar, bueno, ahora próximamente parece que me voy a ir a vivir para allá. Escuelas especiales, hay una sola, en realidad, que tiene 3 sedes, pero es una sola, que se llama Mirlo. Esto es en la parte de Merlo, de Cortaderas. Con cada provincia va viendo todo este tema de la inclusión según pueda manejarse también, ¿no? Así que bueno, les agradezco infinitamente, decía, les dejé mi mail, me sentí súper cómoda, gracias por el respeto, por la escucha, y bueno, lo que necesitan estoy. Bueno, Paula, chao, nos vemos. Chao. Gracias, te Gracias. comparto todo. Yo me voy quedando igual, me voy viendo que se va Bueno, listo. quedando, siempre me gusta hacer eso. Bueno, alumnas de cuarto, chau. Siempre en mi corazón.
Chao, profe, igualmente, siempre. Chao. Chao, profe, siempre es lindo verla. Cuídese ¿Qué mucho. año para egresar, alumnas? Pero no se detengan. Somos fuertes. Sí. Muy bien. Alumnas de educación inclusiva, gracias. Gracias por seguir formándose. Ustedes saben que siempre les digo que son garantes de derechos educativos. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Muchas gracias por la jornada. Y también comentarles que en San Juan, si no podía hacer recién la intervención porque estaba con problemas de conectividad. En San Juan, aparte de las escuelas especiales, se les llama escuelas de educación especial múltiples. ¿Sí? Ha cambiado un poco el nombre y también siguen los centros de día, que también incluye a todas las personas de todas las edades que tienen alguna discapacidad, cualquiera de las discapacidades, ¿sí? Y en todo San Juan, los centros están tratando de cambiar la mirada, ¿sí? Esta de escuela especial, solamente la mirada que se le está dando es la inclusión, así que con esto de los nombres, cambio de nombre, como que la perspectiva está dando sus resultados, así que como le estaba por decir a la directora, yo formo parte de su institución, ya desde poquito vamos cambiando así la mirada y la inclusión también con otras escuelas. Nosotros acá en el departamento de Calingasta, San Juan, tenemos una sola escuela de educación especial múltiple, que en nuestro departamento es el más extenso de San Juan, ¿sí? El mayor. Y bueno, la gente que se mueve, se moviliza para estas escuelas de todo el departamento, las distancias acá son muy grandes. Hoy con la pandemia, bueno, están sufriendo lo mismo que educación común y peor, ¿sí? Porque ellos, el anclaje que tenían en su institución era muy importante. Así que esto de la inclusión, sí, este cambio de paradigma que están teniendo ellos en educación, les ha ayudado muchísimo en estar insertos en la sociedad. Gracias por compartir, Gracias por compartir otras realidades educativas. Muchas gracias a ustedes. Adriana. Sí. Y pensando en lo que decís, se remarca esto de las conductas adaptativas, de decir, bueno, qué cuestiones son las que pueden manejar de manera autónoma, qué cuestiones no, y la preparación para la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta nueva mirada, porque si no nos encasillamos solamente en lo que puede a nivel académico y perdemos la mirada de pensar a ese sujeto en resolver situaciones de la vida cotidiana cuando es adolescente, cuando es adulto, ¿no? Son cuestiones con las cuales se va a enfrentar en algún momento, y la escuela, entre tantas otras tareas que está teniendo, que cada vez son más, está esto de tener la mirada integral y de pensar a ese sujeto como inserto en una sociedad, ¿no? Cómo puede manejarse, ¿sí? Y me parece que esa mirada es, no sé si llamarla la correcta, ¿no? Pero es una mirada que da la oportunidad a que las personas que yo ni siquiera quiero decir que no se maneja normalmente, porque también estoy poniendo en tela de juicio qué es normal y qué no lo es, ¿no? Pero bueno, muchos de nosotros nos consideramos, entre comillas, normales, y cuando comenzamos a andar en la charla decimos, oh, pero eso no es normal. O sea, bueno, a ver, pensar en esto, ¿qué es realmente normal? ¿Qué no lo es? Y así dar la oportunidad de dejar de esto de juzgar y prejuzgar, si nos tenemos que manejar de manera convencional, ¿qué es lo convencional, no es cierto? Bueno, estas cuestiones, lo relaciono mucho con lo que vos estás diciendo. Sí, muy acertado lo que usted dice. Acá en Calingasta, aparte de la escuela, como les decía, hay un centro de personas, como decía, en el cual ha producido hace ya 2 años atrás un cambio en la sociedad, ¿sí? Porque la inserción de ellos costó mucho,
muchos de ellos iban a la escuela especial en ese tiempo, sí, ahora en educación múltiple, por edad tuvieron que pasarse al centro, porque ya eran personas muy grandes, y los frutos que han tenido es, les puedo llegar a decir un 100% o un 360 grados ha cambiado su vida. Es un centro que los hace realizar distintas actividades, están insertos laboralmente, realizan variedad de productos artesanales, los cuales los venden, van a muchas, cuando estábamos en la normalidad de nuestras vidas, los invitaban a todos los lugares de la provincia de San Juan para participar como centro de día, porque se llama el centro de día, y bueno, ellos demostraban todas sus capacidades, para más que sean personas con necesidades educativas especiales y personas mayores, la mayoría, demostraban, sí, su intelecto, la forma de sociabilizar, cómo preparaban. Eso ha cambiado muchísimo y ha ayudado también mucho a la escuela múltiple, muchísimo, porque cuando tienen tiempo, sí, hacen talleres y se juntan las dos instituciones, porque una no es privada, sino como que es subvencionada por el municipio de la localidad, y intercambian conocimientos, experiencias, y eso es muy enriquecedor para ellos y también para la sociedad, porque, como usted decía, a ver, vamos a lo normal, acá ya son normales, acá no se les ve si tienen alguna necesidad educativa en especial, nada, ¿no? Son unas personas más de la sociedad y libres, como los pájaros, como nosotros, y eso es lo bueno que se ve ahora en este tiempo, ¿sí? La inserción de ellos en la sociedad. En mi caso particular, este año me tocó, en el colegio tenemos una inclusión, que es un nene que tiene problemas de vista, y este año me tocó a mí, en 3er grado, y todo lo que he aprendido con él ha sido impresionante. Así, a través de la virtualidad, entre los dos vínculos que tenemos, me ha enseñado muchísimo, he tenido que aprender muchísimo sobre él, con su madre, con las especialistas, con el equipo de gabinete de colegio, y la verdad que tenerlo en el aula es una bendición de Dios. Qué lindo todo lo que decís, Adriana, qué lindo, y qué esperanzador también, ¿no? Que a veces cuesta cambiar la mirada, pero sí, yo tengo fe y sé que se va a ir dando lentamente. Sí. Nos falta mucho, sí, pero lo importante, como la vez pasada, uno se queda con la parte que quiere. Yo me quedo con la parte de decir, bueno, pero ya arrancamos, ya empezamos. Pensemos que tenemos, quizás hay sujetos, hay personas que estaban encerrados en sus casas porque no tenían la posibilidad de esta apertura, ¿no? A la sociedad, y que ya están saliendo, que están trabajando, que, a ver, me ha pasado a hablar con una mamá que tiene un hijo que tiene síndrome de Down, por ejemplo, y ella me decía que, claro, ya está grande, tiene cerca de 30 años, el hijo, y ella me decía, yo no sabía si podía salir. Es muy fuerte que una mamá te diga eso. Yo no sabía si podía salir, pero ¿por qué? Y porque no era como todos. Eso, o sea, eso no nos hace reflexionar y pensar empáticamente en que esto se tiene que cambiar de alguna manera, entonces vamos por mal camino. Pero, como le dije a una persona la semana pasada, lo importante no es todo lo que no se está pudiendo lograr todavía. Lo importante es que ya se empezó a hacer, porque esto que estamos haciendo, seguramente también lo están haciendo otras personas, y de eso nos tenemos que agarrar, ¿no? De lo que se está haciendo y de todo lo que todavía vamos a seguir haciendo para cambiar la mirada, para que otros cambien su mirada, ¿no? Eso me parece importante. Sí, sí, es muy cierto. Es muy cierto. Nosotros acá en la localidad tenemos gente con necesidades educativas especiales que tienen programas de radio. Mirá. ¿Sí? Tienen sus programas de radio y yo creo que la gente que los escucha los espera, y ahora con pandemia no los dejan salir, ¿sí? Son los que más estamos cuidando a los ancianos y a ellos también. En realidad nosotros acá donde vivimos gloria de Dios, como decimos siempre. Tenemos un solo caso de COVID, lo estamos cuidando también para que pueda la chica mejorar, y
él mismo en su programa de radio habló de COVID, muy asociado con toda la realidad que estamos viviendo, y eso ayuda muchísimo, ¿sí? Abre mucho el paréntesis a todas las personas que podemos comprendernos, ¿sí? Y bueno, eso es muy alentador para todos, y la educación también. Acá en Calingasta ha cambiado muchísimo eso, ¿sí? Porque hace muchos años eran muy marginados, por más que la escuela especial existía. La misma escuela especial, la gente que estaba como que los discriminaba, eran solamente ellos y nadie más, y bueno, ahora con estos cambios de miradas y de inclusión, ¿sí? Nos ha llevado que el colegio, que es privado, ¿sí? El colegio donde la directora que habló recién, junto con la directora que se jubiló, hicimos un trabajo muy enorme y enriquecedor para poder unir las instituciones, y bueno, ahora somos una sola. Bueno, Adriana, nos encantó tu aporte, gracias. Vamos a despedirnos. Dejé mi mail, cualquier cosa, me encantaría seguir en contacto. Dale. Bueno, muchas gracias. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Un beso grande. Paula, mil Chicas, gracias. gracias por la compañía. Gracias. Chao, chicas. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Paula. Chao, chao.